Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre dos figuras clave en la historia de la educación, Juan Amos Comenio y Jean-Jacques Rousseau. Vamos primeramente a presentarnos. Mi nombre es Yasmi Arrieta Díaz y mis compañeras, Ligia Díaz Reyes. Caterine Julio. Rubiela Borges. bueno, inicialmente haremos un recorrido por la vida y obra de la educación de estos dos filósofos y pedagogos. Ambos vivieron en épocas distintas. Comenio, por su parte, nació en 1592 en lo que hoy se conoce como República Checa. Estaba convencido del importante papel que juega la educación en el desarrollo del hombre. Su obra más reconocida es la Didáctica Magna. Por otro lado, Rousseau nació en 1712 en Ginebra, Suiza. Él centró su pensamiento en la evolución natural del niño y en materias directas y prácticas. A pesar de las diferencias históricas, los dos coincidieron en algo fundamental. La educación debía adaptarse al ser humano, no solo posibilitar conocimientos, sino también valores y humanidad. Le damos paso a Rubiela para que entonces nos cuente cuáles son sus aportes de Comenio en el campo de la educación. Adelante, Rubi. Hola Yasmin, compañeras. Les comento que Comenio, los aportes que hizo al pensamiento pedagógico estuvieron enfocados en definir los elementos que direccionan los objetivos de la educación, dan pautas de cómo debe ser la organización escolar, el modelo pedagógico a emplearse, los roles del docente y del estudiante, entre otros. Para Comenio, la educación es una necesidad y por lo tanto debe ser accesible para todos, independientemente de su nivel económico y origen social. Para él, el objetivo principal de la educación es formar integralmente, tanto en conocimiento como en el carácter. Y para ello propuso dividir el sistema educativo en 4 etapas, respetando el desarrollo evolutivo del individuo. La primera etapa que menciona es la educación maternal, la segunda la educación elemental, luego la latina y la universitaria. En cada una de estas etapas se proponen unos objetivos específicos y se establecen unas metodologías adaptadas a las necesidades y capacidades de los estudiantes, con el fin de hacer que el aprendizaje para ellos sea atractivo y les despierte el interés por aprender. Rubiela, al escucharte, buenas a todas, me surge un interrogante. Estas 4 etapas propuestas, digamos, para el desarrollo del individuo en la escuela, podría decirse que son hoy las 4 etapas que miramos en las instituciones educativas, lo que corresponde a preescolar, básica, primaria, secundaria y media. Caterine, podría decirse que las 4 etapas sí se dan, pero con algunas modificaciones, ya que si miramos la primera etapa que Comenio menciona, que es la educación maternal, es la que se da en los primeros años de vida bajo el cuidado de la madre. Esta es la idea que él propone, que debe ser bajo el cuidado de la madre y centrar la enseñanza en valores y hábitos saludables. Sin embargo, vemos que en la actualidad, en esta etapa, también intervienen los docentes cuando los niños ya están en los niveles de preescolar, a partir de los 3, 4, 5 años están en el nivel de preescolar. Aquí esta educación o el aprendizaje está dirigido tanto en casa por la madre como por los docentes en las instituciones educativas. La educación elemental, que según Comenio es donde el maestro direcciona el aprendizaje, promoviendo los procesos de lectura, escritura y el contacto con los números y las cantidades, es lo que se corresponde hoy día con la educación primaria. La educación latina para Comenio debe estar enfocado en el aprendizaje de las lenguas clásicas, como es el latín y el griego, y el aprendizaje de las ciencias. Hoy se relaciona con la educación de básica, secundaria y media. Sin embargo, difieren en que en la actualidad la segunda lengua que se fortalece es el inglés, y también se enfatiza en la enseñanza de las ciencias y de la tecnología. Y la cuarta etapa es la educación universitaria que propone Comenio. Se corresponde con la enseñanza eh, que se da hoy en día en las universidades, en donde se forman profesionales en distintas áreas del conocimiento. Bueno, compañeras,
Y Rubiela, además de lo que has planteado, también podemos hablar sobre los aportes de convenio con respecto a los docentes. El rol del docente en el modelo educativo planteado por convenio se sustentó en el papel significativo del maestro como un ejemplo en el interés y la motivación por aprender, junto a otras cualidades personales que lo convierten en ese líder de ese conglomerado social que se organiza en el aula y en la institución escolar. Sus cualidades éticas se complementan con la capacidad comunicativa relacionada con la explicación del contenido. En este sentido, el docente debe estar actualizado en los conocimientos de la actualidad relacionados con las asignaturas, para lo que es necesaria su capacitación permanente. También se identifica al profesor como un mentor y orientador en ese proceso de aprendizaje de los estudiantes a través del método de la mediación, y su objetivo es lograr aprendizajes significativos en los educandos. Ligia, mencionaste que según convenio el docente debe actualizarse y capacitarse constantemente, pero ¿cuál es ese interés real de la actualización docente, por lo menos aquí en Colombia? Sí, vemos que la actualización está ligada a varios aspectos: la evaluación de desempeño, el aumento salarial, debido a que para mejorar los ingresos económicos, según lo dispuesto en nuestro decreto 1278, se hace necesario realizar estudios posgraduales como maestrías y doctorados para ascender de un nivel a otro. De igual forma, la satisfacción personal de enriquecer nuestros conocimientos para disponer de diferentes estrategias y metodologías para llevar al aula. También se trazan políticas educativas que propenden por la formación docente con el objetivo de mejorar la calidad de la educación. Por ello se diseñan programas de actualización docente en el desarrollo de habilidades y estrategias pedagógicas que contribuyan a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En convenio también se hace fundamental conocer el rol de los docentes. Para este pedagogo, los educandos en el sistema educativo se concreta en su ubicación como una personalidad principal, con la capacidad activa de dirigir la adquisición de sus saberes bajo la orientación docente. De ahí la importancia de procesos esenciales como la motivación, el estímulo para descubrir nuevos elementos de la realidad. Y en cuanto a lo que se debe enseñar, Comenio propuso varios elementos esenciales dentro de su obra insigne, como lo mencionaba la compañera Yami, la didáctica magna, en la que planteó el desarrollo de la capacidad para la observación y la experimentación de la realidad, motivar la capacidad del amor por el aprendizaje de nuevos conocimientos, fomentar el pensamiento crítico como una cualidad que le permita a los estudiantes cuestionar los contenidos de enseñanza. Ok, Ligia, mirando esto, me surge, digamos, también establecer que desde Rousseau se abrió una puerta para que los estudiantes enfatizaran en la educación continua e integral, pero algo importante para resaltar es que se le debía dar igual de importancia a la razón que a los sentimientos, a la sensibilidad y a la pasión. Si bien, digamos que se trabajaba la toma de la conciencia, es importante que el estudiante sintiera la necesidad del otro, la humanidad hacia ese otro, no rivalidad, sino una cooperación para no ser opresores del otro. Porque lo que quería también de alguna manera Rousseau es que se diera esas bases que constituyen la auténtica comunidad. También resalta que en la etapa de la adolescencia, que va de los 15 a los 20 años, había un segundo nacimiento, porque en la vida se da el primer nacimiento, que es el nacimiento físico, pero que a partir de esta edad se da un nacimiento llamado de alguna manera social. ¿Por qué? Porque al tomar conciencia el adolescente ya se podía llevar a mirar esa parte humana y ponerlo a mirar el sufrimiento y la desgracia de los otros, con el fin de que él fijara su atención en esas experiencias. Y entonces hacía una énfasis en cuatro, digamos, virtudes sociales y muy interesantes. Una de ellas es la bondad, otra es la eh, reminiscencia, eso sentido humano. Entonces, al fortalecer este sentido humano, miramos que aporta a que sea un individuo que sea para la sociedad, se fije en esa posición del otro. Gracias, Kate.
Además de lo que rescatas del pensamiento de Rousseau, también puedo citar algunos aportes relevantes de acuerdo con Abreu. El primero de ellos sería que Rousseau fue uno de los primeros en afirmar que la educación debía respetar el ritmo natural del desarrollo infantil. En su obra Emilio o de la educación planteó que el niño es bueno por naturaleza, lo que implica que no debe ser moldeado a la fuerza, sino acompañado en su crecimiento. Actualmente esta idea se refleja en pedagogías centradas en el estudiante, como por ejemplo el enfoque por competencias y el enfoque personalizado. Yasmín, allí pues acabas de mencionar una idea de Rousseau sobre que el niño no debe ser moldeado a la fuerza y debe ser educado de acuerdo con sus intereses. Podemos decir que en la actualidad no se cumple, pues vemos que hoy en día hay establecido un currículo que orienta la enseñanza en la primera etapa escolar y de una u otra manera coarta esa libertad mediante las actividades que proponen los docentes en las diferentes áreas, que son trabajos basados en el proceso lector y en la comprensión del número. Rubiela, efectivamente tienes razón en lo que planteas. Sin embargo, eso no obedece a la política pública. En las bases curriculares de la educación inicial, lo que busca es promover el desarrollo integral desde tres grandes propósitos: la construcción de la identidad, la comunicación y la expresión, la exploración y la comprensión del mundo. Todo esto mediado por las actividades rectoras como el juego, la literatura, el arte y la exploración. Fíjate que nada tendría entonces que ver con lo que se está viendo actualmente en las aulas, que son niños en transición, ya haciendo transcripciones y lectura de palabras cuando no, este grado de escolaridad no está llamado a eso. Eh, bueno, continúo con el siguiente aporte de Rousseau, que es las etapas del desarrollo. Él, al igual que Comenius, plantea unas etapas y introdujo la perspectiva evolutiva del aprendizaje. Y él lo muestra de esta manera: infancia, niñez, preadolescencia y adolescencia. Y a cada una le hacen unas características particulares y propuso métodos de enseñanza acorde a las necesidades específicas de cada una de esas etapas. Hoy en día, esto se sustenta o lo vemos en la planificación curricular diferenciada y en el desarrollo de ambientes de aprendizaje adecuados para cada edad. Otro aporte es el aprendizaje a través de la experiencia. Uno de sus pilares más llamativos es su defensa al aprendizaje activo. Afirmaba que el conocimiento debía surgir de la experiencia directa y significativa con el entorno, más que con la repetición y la memorización. Esta postura anticipa metodologías actuales como el aprendizaje basado por proyectos, el enfoque constructivista y la educación ambiental. Tenemos un cuarto aporte que es el papel del maestro como guía. Para Rousseau, el maestro debía adoptar un rol de acompañante del proceso, lo que correspondía entonces a observar, orientar y facilitar, permitiendo que el niño descubriera por sí mismo. Hoy se refleja en modelos como María Montessori y enfoques donde se centran y actúa el docente como mediador, respetando los tiempos y los ritmos de cada estudiante, así como de sus intereses. Y un quinto aporte sería la libertad como valor educativo fundamental. Rousseau subrayó que la educación debía fomentar la libertad y la espontaneidad, evitando cualquier forma de represión que anulara la voluntad del niño. Bueno, eso. Yasmin, allí hay que tener en cuenta que darle al niño hoy día la libertad, como lo expresa Rousseau, podría dificultar el aprendizaje y la convivencia escolar, debido a la influencia que ejerce la cantidad de información que los niños encuentran en las redes sociales, ya que le dedican mucho tiempo al uso de estos aparatos tecnológicos. Entonces, podría decirse que cobra importancia la labor del docente como ese guía, facilitador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estableciendo ciertos límites cuando sea necesario. Escuchándolas a ambas, también me gustaría aportar aquí en esto y es que si bien el maestro debe dar una libertad para que el estudiante tenga experiencias, pero debe proponer experiencias de aprendizaje
en una etapa y limitar la libertad. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde quedaría la adquisición de los conocimientos que se necesitan por etapas y que se necesita, el desarrollo de competencias que se necesita para las edades futuras e integrarlo a la vida en sociedad? ¿Será que esta libertad nos va a permitir que se evolucione en este contexto actual? Porque si hablamos, de pronto anteriormente se podía dar de cierta manera, pero en este contexto actual, los tiempos y con, digamos, todas las necesidades que el estudiante debe, digamos, de avanzar en la libertad, pero también debe mirarse las normas y las estructuras de los conocimientos. Nos quedaría esa inquietud para mirar en otro momento o en otra parte. Bueno, Claro que compañeras, a escucharla todos estos planteamientos de Comenio y Rousseau, es fundamental hablar sobre de todos esos aportes que aún están vigentes en la actualidad. Por ejemplo, para Comenio son relevantes y pueden observarse a través de diversas aplicaciones, aunque también enfrentan desafíos. Por ejemplo, vemos la importancia de que los estudiantes aprendan una segunda lengua en un mundo más globalizado, pues de Comenio hablaba sobre el aprendizaje temprano de los idiomas, así como lo sustentaba la compañera Rubiela. De igual forma, él hablaba sobre la adquisición de competencias para resolver problemáticas. De ahí la formación en habilidades y conocimientos que ellos puedan aplicar en su vida cotidiana. Otro elemento sustancial de Comenio es que él se refería a la educación universal, en la que todos los ciudadanos tienen derecho a esa educación de calidad garantizada, sin distinción de ninguna clase. O sea, que todas las sociedades se tenían que trabajar de una forma equitativa, sin importar su condición económica. Este autor también plantea el uso de estrategias innovadoras en la actualización. Entonces es importante que los docentes se apropien de herramientas y recursos que enriquezcan sus prácticas, además de trabajar metodologías activas que generen aprendizaje significativo, por ejemplo, trabajar por proyectos. Comenio también tenía una visión humanista. Él hablaba sobre la solución pacífica de conflictos, hablaba sobre la paz, sobre el amor, y miren que esto es un elemento esencial teniendo en cuenta el contexto de violencia que vive nuestro país. Ligia, otra de las ideas de Comenio que se sigue aplicando en la actualidad es el aprendizaje gradual y progresivo, adaptado al desarrollo de los estudiantes. Pues como lo había mencionado anteriormente, hoy día ese proceso se sigue dando, se sigue llevando a cabo en los niveles de primaria, básica, secundaria y media académica, en donde se tiene en cuenta el desarrollo y las capacidades de los estudiantes, aunque se presentan algunos casos de promoción anticipada en donde se ubica el estudiante en un nivel escolar teniendo en cuenta sus capacidades, pero no se está teniendo en cuenta como tal necesariamente el desarrollo biológico. Eh, Cabe aclarar que hay algunas ideas de Comenio que se han modificado en la actualidad, como la idea de formar cristianos obedientes según valores morales religiosos, pues aunque sigue siendo importante la formación ética, hoy la educación es independiente de cualquier organización religiosa y está basada, digamos, en valores universales y no solo en religiosos. Sí, Rubiela y compañera, vemos que el aspecto religioso constituye una crítica a los planteamientos de Comenio en la actualidad. En esa época se consideraba que la enseñanza de la Biblia debía ser el centro de la educación, pero este elemento puede resultar excluyente en sociedades plurales y multiculturales, donde se valoran diversas creencias. Entonces, estos planteamientos de la educación religiosa propuesta por Comenio puede chocar con los principios de una educación laica, inclusiva y crítica, como la que hoy se promueve en muchos sistemas educativos. Entonces es necesario reconocer sus aportes, pero también interpretarlo a la luz de valores contemporáneos de la diversidad, de la libertad de pensamiento y la secularidad en la educación. Sí, así Gracias, es. Linda. Bueno, sumando a lo que mencionas, eh, puedo comentarles cuáles son esas ideas de Rousseau que se permanecen en la actualidad. De acuerdo con el documento Filosofía Educativa de Jean-Jacques Rousseau, encontramos que uno de los pensamientos que todavía se observan es el método Montessori. Este recoge varios principios fundamentales de la idea de Rousseau, la
como por ejemplo, la educación no debe imponer conocimiento, sino permitir que el niño descubra el mundo por sí mismo, guiado por sus intereses, su curiosidad, eh, donde los ambientes les permiten a ellos reconocerse, elegir libremente sus actividades, de desarrollar su autonomía, su iniciativa y su responsabilidad. Otro aspecto que todavía, que hoy se observa es el enfoque por competencia y el aprendizaje basado en proyectos. Este documento enfatiza que Rousseau propuso una pedagogía centrada en el alumno, en la cual el aprendizaje debía surgir de los intereses y de la experiencia personal, lo que se traduce en las metodologías hoy como contemporáneas, por competencia y por proyectos, que buscan que el estudiante adquiera saberes significativos a partir de problemas reales. Aparte de esos que se ponen en ese documento, yo puedo traer a colación un tercer aspecto y es la educación emocional y desarrollo integral que citaba Rousseau y que se está viendo en la actualidad con la formación integral que está proponiendo el Ministerio de Educación Nacional a raíz de lo que promueve, se plantea como ley en el Plan Nacional de Desarrollo y es promover una educación integral que tenga en cuenta las dimensiones del ser corporal, social, efectiva, lingüística, académica, eh, comunicativa, en los escenarios donde se promueva la participación de todos esos conocimientos para un mejor estudiante que se pueda desenvolver en todas las áreas capaz de desenvolverse en este siglo XXI. Además de eso, también estamos llamados a desarrollar la educación CRECE, que es Ciudadanía para la Reconciliación Socioemocional y Cambio Climático. Como vemos aquí, la socioemocional juega una parte importante, tal como lo había citado Rousseau anteriormente. No sé si Ok, alguien más tiene. compañera. Entonces, sí, me surgen dos interrogantes y digamos que son una crítica. Primero, ¿qué podemos decir de lo que proponía Rousseau y que hay unos elementos que de pronto no tocamos, que de pronto no se ven, y es la participación de la mujer? ¿Sí? A lo largo de lo que se leyó y de lo que se investigó, podríamos mirar que sus ideas, como estaba en su época, no se tenía en cuenta a la mujer sino para ayudar a la crianza en la primera etapa de educación, en lo que era, nos comentaba Rubiela, la primera etapa maternal, ¿sí? Y podríamos mirar que acá en Rousseau también estaba este planteamiento de cómo vamos a mirar a la mujer también en un rol de la crianza y la atención de los hijos. Entonces no se le da relevancia, pero es la época. Actualmente, digamos que no podemos desconocer el rol de la mujer, ¿verdad? Y esa equidad y esa igualdad de género que se está dando. Entonces, digamos que si mirábamos esos elementos, podríamos suscitar, digamos, de ahí una reflexión crítica frente a esa parte. También, digamos que se contraponía ese postulado, porque si bien se estaba hablando de la igualdad y de valores como la justicia, entonces, ¿dónde quedaba la mujer en esa relación? Otro es, consideramos que desde siempre se estaba hablando de los valores y de lo socioemocional, pero ahora se hace un énfasis por todo lo que vivimos en la sociedad actual, digamos que un poco deshumanizada. Y que en un tiempo, en cada época también se ha mirado esta parte. Entonces, eso también nos lleva a reflexionar críticamente. Y un tercer elemento, digamos que es lo de la libertad y el aprendizaje. Si bien se puede tener libertad en algún momento para que se experimente, para que se trabaje en un aprendizaje por descubrimiento y significativo, digamos que no se puede alejar de la disciplina, no se puede alejar de la estructura de la enseñanza, porque eso podría afectar en la adquisición de los conocimientos o podría coartar de alguna manera el desarrollo de las competencias, que no podemos dejar de lado que se tienen que ir forjando, tanto en los conocimientos, la toma de conciencia, la razón y lo emocional. Entonces, digamos que esos elementos son de análisis y toda esta búsqueda y la escucha de los dos autores nos llevan a reflexionar frente a ello.
Bueno, compañeras, luego de escuchar los aportes de Comenio y de Rousseau al pensamiento pedagógico, podemos concluir que las ideas de ambos autores marcaron un antes y un después en la manera de concebir la educación. Si miramos a Comenio, él introdujo una visión universal, inclusiva y estructurada del proceso educativo. Fue pionero en plantear que la educación debía estar al alcance de todos, sin distinción de clase social o de género. Además, propuso métodos didácticos basados en la observación, en el uso de los sentidos, en el aprendizaje gradual. Digamos que sentó unas bases de la pedagogía sistemática y accesible que está muy relacionado con el diseño pedagógico inclusivo actual. Por su parte, Rousseau revolucionó la educación al centrarla en el desarrollo natural del niño. Rechazó esa enseñanza rígida y autoritaria, defendiendo una formación basada en la libertad, la experiencia y la conexión con la naturaleza. Digamos que su pensamiento dio origen a una pedagogía más emocional, individualizada, centrada en el estudiante, y fue precursor de corrientes activas como la educación progresista y constructivista. Entonces, podemos concluir que ambos autores transformaron la educación como una práctica centrada en el ser humano.